Mi papá quiso venderme a la familia de mi tío para juntar sus negocios, así que me escapé a Estados Unidos y levanté mi propio imperio. Crecí en Mumbai, donde mi papá siempre me enseñó que lo más importante era el honor de la familia y el legado de la empresa. Aunque nuestra textilera estaba hasta el cuello de deudas, mi papá hacía hasta lo imposible por aparentar, gastando en coches de lujo y fiestas llenas de gente, todo para impresionar a posibles socios e inversionistas. Mis hermanas mayores ya estaban casadas antes de los 20, con hombres que mi papá eligió por pura conveniencia de negocios, nunca por amor o porque les gustaran de verdad. Vi cómo dejaron de ser jóvenes llenas de sueños para convertirse en esposas calladas que solo hablaban si les daban permiso. Mi papá siempre me decía que yo era el afortunado, porque iba a heredar todo. Me metió a las mejores escuelas y se aseguró de que aprendiera todo sobre finanzas y cómo negociar. Antes de cualquier junta importante, me preparaba para que supiera qué decir y cómo portarme. La presión era tanta que muchas veces me encerraba en el baño, solo para poder respirar sin sentir que todos me estaban vigilando o juzgando. Mientras a mis hermanas solo les enseñaban a obedecer y estar sumisas para casarse bien, yo tenía la vida llena de cenas de negocios, eventos para hacer contactos y lecciones para cerrar tratos a favor de la empresa familiar. El plan de mi papá siempre fue que me casara con alguien de una familia rica, fusionara nuestras empresas y así salváramos el apellido. Al terminar la universidad, los hijos de empresarios rivales ya hacían comentarios sobre alianzas y fusiones convenientes. Mi papá me decía con quién debía llevarme bien y cómo tenía que aparentar seguridad para que confiaran en mí y me dieran la mano de su hija y su dinero. Siempre me echaban flores por mi talento para los negocios, pero nadie pelaba lo que yo quería realmente. Aún así, empecé a revelarme poquito a poquito. Apliqué en secreto para varios MBAs en Estados Unidos y en las reuniones familiares, en vez de convivir, me la pasaba desde el celular buscando becas. Hasta empecé a guardar mi domingo y lo que ganaba de consultorías en una cuenta que mi papá no conocía. A veces sentía feo pensar que todo ese esfuerzo no iba a ser para mí, porque a los hijos como yo siempre se nos espera que sacrifiquemos nuestros sueños por la empresa, hasta que conocí a David. Él llegó un día con su camisa sencilla y jeans, con una sonrisa honesta y un acento gringo bien marcado. Entró a la oficina para una posible alianza, y como mi papá me vigilaba, tuve que actuar como el heredero perfecto. Saludo firme y preguntas sobre cómo pensaba expandir su empresa en Asia. Pero en vez de darme el típico discurso, ni caso le hizo a mis preguntas ensayadas. ¿Tú qué opinas realmente sobre el futuro de esta industria?, me soltó, de verdad interesado en mi respuesta. No sé por qué, pero bajé la guardia y por primera vez hablé con mis propias ideas, sin repasar el guión de mi papá. Lo más raro fue que, entre más auténtico era, más le interesaba la plática. Sentí esa conexión intelectual de la que tanto habla la gente. David fue el primer socio que se preocupó por mi opinión, no por la de mi papá. Cuando acabó la junta, me preguntó si quería tomar un café para seguir platicando de mercados emergentes y proyectos sustentables. Ni sé por qué acepté, porque mi papá esperaba que le contara todo, pero fui. Y en vez de seguir hablando de negocios o pedir contactos, David me preguntó por mis sueños y planes personales. Cuando ya no había nadie cerca, me dio su tarjeta. Resultó que era socio de una firma de capital de riesgo muy reconocida en Estados Unidos y me invitó a San Francisco para conocer a su equipo y verlo de unas becas para emprendedores jóvenes. Semanas después, no dejaba de pensar en esa oportunidad, pero nunca sentí que era el momento de traicionar las expectativas de mi familia. Además, no quería dejar sola a mi mamá ni a mis hermanas, que dependían de que yo mantuviera todo en orden. Pero una noche, mi tío vino a cenar. Mi papá se metió a su oficina y salió con unos papeles de nuestro abogado sobre la fusión de negocios. Tu prima Priya termina su MBA el próximo mes, dijo mi papá, sonriendo de oreja a oreja. Las familias ya acordaron unir las empresas a través de tu matrimonio. Lo que dijo mi tío después me dejó helado. Por fin, sobrino, vas a cumplir tu deber. Priya ya aceptó. Me dio un miedo que nunca había sentido. Busqué a mi papá con la mirada, esperando que me dijera que solo era una idea, no algo decidido a mis espaldas. Pero él solo asintió, levantó la copa y celebró. Esa noche, agarré el dinero que había estado guardando casi 2 años. Metí mi pasaporte y los papeles importantes en una carpeta y la tarjeta de David en la cartera. No le avisé a nadie, solo dejé una nota en mi escritorio. No voy a ser la moneda de cambio de nadie. Fue un vuelo eterno a San Francisco, con escala en Dubái, pero en cuanto entré al edificio de la oficina de David en el distrito financiero, supe que todo había valido la pena. Por primera vez, nadie me veía como el hijo de mi papá, solo como alguien con un buen plan de negocios que escribí durante el vuelo. Cuando David me vio, se sorprendió de verdad y también se preocupó. Me llevó a una sala privada, escuchó toda mi historia sin interrumpir y me dio $2,000 en efectivo, además de ofrecerme su cuarto de visitas mientras veíamos lo de la beca y la visa. Compré ropa en una tienda barata, por fin algo a mi gusto, y no los trajes caros que mi papá me obligaba a llevar. Andar en jeans y playera se me hacía extraño, tanto que me la pasaba viéndome en los espejos,
pero por primera vez no sentía la presión de ser el heredero perfecto. David me ayudó a tramitar la visa de estudiante para un MBA de verdad. Comencé a relacionarme con otros emprendedores que, igual que yo, querían crear algo que realmente valiera la pena, no solo seguir con la herencia familiar. Un día, mientras afinaba mi plan de negocios en una cafetería, me llamó David. Me contó que alguien de una firma grande de capital de riesgo había visto mi presentación y quería conocerme. Sentí que el corazón se me salía del pecho, y todo lo que había planeado se me borró de la cabeza en cuanto pensé que tal vez era mi oportunidad de alcanzar mi independencia. En el camino a la junta, iba repasando qué decir, preguntándome si valía la pena mencionar el historial de mi familia o si era mejor dejar que mis ideas hablaran solas. Pero apenas entré a la oficina elegante en el centro, lo único que quería era desaparecer, porque ahí, en la sala de juntas, estaban mi tío y mi prima Priya, viéndome los dos con una mezcla rara entre enojo y una especie de triunfo. Sentí cómo se me helaba la sangre nomás de verlos ahí. Todo se me empezó a mover, como si la vida nueva que tanto me había costado estuviera a punto de desmoronarse en un instante. Volteé a ver a David, que de estar todo emocionado, pasó a una cara de total confusión. Se le notaba que trataba de entender qué estaba pasando, porque esto claramente no era una junta cualquiera. La oficina era súper moderna, con ventanales enormes que daban a la bahía y la mesa brillaba como si fuera un espejo. Mi tío traía un traje carísimo, seguro más caro que todo lo que gasto en un mes, y Priya estaba vestida con ropa tradicional formal que se veía completamente fuera de lugar en pleno Silicon Valley. Sentí la garganta cerrada y el café que tomé antes me supo terrible en la boca. Apreté mi portafolio con tanta fuerza que hasta los nudillos se me pusieron blancos. La distancia entre la puerta y ellos parecía infinita y al mismo tiempo demasiado corta. Mi tío se adelantó con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos y le dijo a David: «Él es mi sobrino. Nuestras familias habían acordado una fusión de negocios por medio del matrimonio antes de que él se escapara como un chamaco irresponsable, dejando sus obligaciones tiradas». Cuando intentó ponerme la mano en el hombro, me quité de golpe y le solté: «No me toques». Cuando exigí saber cómo me encontraron, la sonrisa de mi tío se borró un poco y me contestó: «La familia tiene recursos y contactos en todos lados. Tu papá está que no puede con la preocupación y la vergüenza». Dijo que le creyó a mi papá cuando le contó que yo era egoísta e inmaduro, pero que ahora entendía que todo era por negarme a cumplir acuerdos hechos con buena fe. Entonces David se puso entre nosotros, ya notando bien la tensión y el peligro, y le dijo a mi tío en seco: «Aquí hay un malentendido muy grave. Usted dijo que representaba a inversionistas interesados en la propuesta de mi startup tecnológica». La forma en que David me protegía me ayudó a no perder el control, a que el miedo no me bloqueara. Vi cómo en la cara de David se mezclaban la confusión y la preocupación, y hasta parecía listo para meterse si la cosa se ponía fea. Era más alto que mi tío, aunque más flaco, y me preocupaba si esto pasaría de las palabras a otra cosa peor. Mi tío soltó una risa fría que me recorrió el cuerpo, aunque el sol californiano estuviera entrando por los ventanales. Dijo: «Estoy muy interesado en tu trabajo como esposo de Priya, dirigiendo el negocio familiar fusionado y manteniendo el honor y la reputación de la familia que estás tirando a la basura con esta tontería de aventura americana». Me miró por encima del hombro de David, con una mirada de desprecio disfrazada, y me soltó: «Tu papá ya compró los boletos de avión para mañana en la mañana. Tu mamá está en la casa esperando y llora todos los días por tu traición egoísta». Su risa retumbaba en las paredes de cristal, envolviéndome como si fuera una amenaza real de la que no podía escapar. Cuando habló de mi trabajo como esposo de Priya, hizo un gesto burlón hacia mis papeles, como si fueran cualquier cosa sin importancia. Mencionar el viaje y las lágrimas de mi mamá era claramente para manipularme con la culpa que me han metido desde niño, haciéndome sentir el peor hijo solo por querer hacer mi vida. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Mañana? ¿De verdad planeaban regresarme mañana a esa vida de la que ya me había escapado? Me fui echando para atrás hacia la puerta y le contesté, aunque por dentro estuviera temblando: «No voy a ir a ningún lado. Esa vida ya la dejé y no pienso volver». La cara de mi tío se endureció de puro coraje y me acusó: «Estás abandonando a tu familia y faltándole el respeto a generaciones de tradición, nomás por jugar a ser emprendedor con gringos que ni entienden nuestra cultura ni nuestros valores». Hizo un gesto de desprecio hacia David, que seguía sin saber qué onda pero firme entre mi tío y yo. Sentí el picaporte en la espalda, frío a través de la camisa, y mi mente solo pensaba en si podría salir corriendo antes de que mi tío me detuviera. Cuando llamó a mi trabajo de mentiras, sentí un calor que me subió del coraje, quitándome el miedo y dándome valor. Todo lo que había hecho, el plan de negocio, la investigación, mi visión para una tecnología textil sustentable, eso era mucho más real que cualquier cosa que logré trabajando en la empresa de la familia, que de todos modos ya iba para abajo.
Mi tío sacó el celular con toda calma y me lo ofreció para que hablara directamente con mi papá. Antes de que se acercara, ya podía oír la voz de mi papá en el altavoz, ese tono autoritario que siempre marcó mi vida. El puro sonido, manipulador y lleno de decepción, me tocaba hasta lo más profundo. Por un momento horrible, sí dudé. La voz de mi papá sonaba dura y dolida, y aunque hablaba en hindi mezclado con inglés, reconocía perfectamente ese ritmo que siempre usaba cuando estaba enojado y decepcionado, preguntándome por qué le hacía esto a la familia, por qué arruinaría una fusión que podría salvar decenas de empleos después de todo lo que hicieron por mí. La culpa me inundó de inmediato, como una ola que amenazaba con ahogarme, justo cuando apenas estaba saboreando mi independencia y empezaba a sentirme yo misma. Se me vinieron encima recuerdos fugaces. Mi papá desvelándose en la oficina de la fábrica, mi mamá esmerándose en prepararme mis platillos favoritos aunque el dinero escaseara, el brillo de orgullo en sus ojos el día que me gradué como la mejor de mi generación. Por más que detestara la manera en que siempre quisieron controlar mi vida, seguían siendo mis papás, y escuchar la verdadera angustia de mi papá me dolió en el pecho hasta dejarme sin aire. Pero luego, me acordé de todas esas noches en vela, sin poder dormir de la presión y las expectativas que me tenían al borde del colapso. Lo del peine caliente fue en realidad mi papá quemando los trabajos de investigación que yo, con tanta ilusión, había escondido. Ideas sobre modelos de negocio innovadores que él tiró a la basura por considerarlas tonterías extranjeras. La vez que mi familia se burló cuando mi tío anunció la fusión matrimonial, no fue una pregunta. Fue un festejo por un trato ya amarrado a mis espaldas, como si yo fuera un objeto más que podían negociar. Me enderecé y por fin encontré mi voz. Le pedí a mi tío que le dijera a mi papá que lamentaba mucho que se sintiera lastimado y decepcionado, pero que no iba a regresar a la India solo para cumplir el plan de vida que ellos tenían para mí. Los recuerdos entonces me llegaron uno tras otro, como ráfagas que por fin me hacían ver todo con claridad. La crítica constante a cada una de mis ideas, la manera en que mi independencia y creatividad eran aplastadas y echadas por la borda, las decisiones que marcarían mi vida tomadas sin siquiera preguntarme. Me vi otra vez en esas noches odiándome por no animarme a decir que no, por no defenderme a tiempo, y en las mañanas en que despertaba ya temerosa, anticipando otro día fingiendo querer lo que ellos querían para mí. Recuerdo clarito la forma en que mi papá sonrió satisfecho cuando mi tío anunció la fusión matrimonial, como si yo fuera solo una ficha en su tablero y no una persona con sueños y voluntad propia. Conforme esos recuerdos tan dolorosos regresaban con una nitidez que casi asustaba, sentí que, ahora sí, mi determinación se hacía inamovible. Cuando por fin hablé, mi voz salió firme y clara, rompiendo tanto las súplicas llenas de culpa de mi papá como la mirada exigente de mi tío, y por primera vez me sentí segura de mí misma. Me planté firme, ya no arrinconada ni a la defensiva junto a la puerta, sino bien parada en medio de la sala de juntas, adueñándome de mi lugar y de mi derecho a decidir sobre mi vida. El rostro de mi tío se torció de coraje, apenas podía contenerse, se abalanzó hacia mí, pero David se puso enfrente sin titubear, diciéndole con toda claridad que yo ya había tomado una decisión y que tenía que irse de la oficina en ese momento. Mi tío le lanzó una mirada de desprecio a David, luego me miró con algo mucho más fuerte, casi odio, advirtiendo que esto todavía no terminaba, que la familia no abandonaba así nomás sus inversiones y compromisos. Al irse, pasó junto a mí tan furioso que chocó su hombro contra el mío con tal fuerza que casi me tira. El empujón fue tan inesperado que ni tiempo tuve de reaccionar. De pronto su cara amable se transformó en un rictus de ira que ni siquiera reconocí, y cuando se lanzó sobre mí, extendió las manos con los dedos curvados, como dispuesto a sacarme de ahí a la fuerza. David reaccionó al instante, poniéndose entre mi tío y yo como una barrera protectora. Aunque David no era precisamente grande ni fuerte comparado con mi tío, en ese momento pareció llenar todo el espacio, y su voz, al decirle que se fuera, no admitía discusión. Era una orden, no una invitación. Cuando mi tío me empujó de esa forma al salir, el golpe me hizo chocar de lado contra la mesa de juntas, y el dolor en la cadera fue tan fuerte que sentí que me estaban marcando su desprecio, como si quisiera dejarme claro que para él yo era solo algo que podía mover y manipular a su antojo. La puerta se cerró con tal estruendo que las paredes de cristal temblaron, y el sonido retumbó en la oficina, ahora tensa y en silencio. Apenas la puerta se cerró, sentí como las piernas no me respondieron, y me dejé caer en la silla más cercana, temblando de pies a cabeza, incapaz de controlarlo. David se puso de cuclillas a mi lado, disculpándose una y otra vez, visiblemente preocupado. Me explicó que mi tío había contactado a su despacho, haciéndose pasar por representante de una gran empresa textil, supuestamente interesada en startups de tecnología sustentable.
Yo seguía temblando, pero le aseguré que para nada era su culpa, que mi tío era terco y manipulador cuando se le metía algo en la cabeza. La silla de piel estaba fría, pero apenas sí lo noté, porque el temblor me recorría todo el cuerpo, desde las manos y las piernas hasta los hombros y la mandíbula, tanto que los dientes me castañaban aunque el aire acondicionado estuviera prendido y afuera hiciera calor. Sentía la frente sudada y la garganta cerrada por el susto y la rabia contenida. David, pálido y lleno de culpa, seguía arrodillado frente a mí, sus manos dudando si acercarse o no, pero respetando mi espacio en medio de mi crisis. Y me contaba cómo mi tío había mandado correos con membrete y todo, cómo habló tan convincente de inversiones en tecnología textil que nadie habría sospechado nada. Se notaba que David se sentía fatal, culpándose por haberme expuesto a esa amenaza sin haber investigado más. Yo solo quería tranquilizarlo y quitarle ese peso de encima, pero hasta eso me costaba trabajo. Apenas podía hablar de lo apretada que sentía la garganta y el esfuerzo que hacía por no llorar. Cuando al fin logré articular algo, apenas, y fue un susurro. Le dije a David que mi tío me habría encontrado tarde o temprano, que por más precauciones que tomáramos, la tenacidad y los recursos de mi familia eran algo de lo que siempre supe que no podría escapar tan fácilmente. Cuando él sugirió llamar a la policía para denunciar lo que había pasado, de inmediato negué con la cabeza. Mi tío no había hecho nada que realmente preocupara a las autoridades de Estados Unidos, y meter a la policía en todo esto solo complicaría mi situación migratoria y me iba a acarrear más problemas. Necesitaba salirme del departamento ya y desaparecer de nuevo. Ahora que sabía dónde estaba la oficina de David, era cuestión de tiempo para que averiguara dónde vivía gracias a sus contactos. Solo de pensar en involucrar a la policía, me invadía otra oleada de pánico. Sentía que ya no podía con más. Por experiencia, sé que las autoridades rara vez ayudan a alguien en mi posición. Me hacen preguntas imposibles de responder, me piden documentos familiares que no tengo y hasta podrían contactar a mi familia en India para confirmar mis historias. Legalmente, mi tío no había hecho nada fuera de la ley en Estados Unidos. No me agredió físicamente ni me amenazó de manera directa. Solo llegó a hablar sobre un acuerdo familiar. Y para alguien ajeno, sin entender el trasfondo y las expectativas culturales, podría parecer hasta razonable, no una amenaza. Además, meter a la policía significaba que habría registros oficiales y un rastro que mi tío podría rastrear o voltear en mi contra. Lo que necesitaba era desaparecer por completo, volverme invisible para las personas y redes que me buscaban en 2 continentes. David me ayudó a regresar a su departamento, pero antes insistió en revisar todo minuciosamente, aunque yo ya solo quería entrar. Aunque no encontramos nada raro, no lograba quitarme la sensación de estar expuesta y vulnerable. Mi tío ya estaba en San Francisco. Me había encontrado. Las paredes que antes me protegían ahora solo parecían de cartón, inútiles. El camino de regreso al depa de David se sintió eterno y tenso, los dos volteando a todos lados, saltando ante cualquier sombra o ruido. El simple sonido de pasos tras de nosotros nos hacía acelerar el paso. La ciudad que antes me daba refugio ahora se sentía amenazante, como si en cualquier esquina pudiera aparecer mi tío. David caminaba siempre del lado de la calle, protegiéndome, y se notaba en su postura que estaba alerta. El edificio era moderno, seguro, con clave de acceso y cámaras en la entrada, pero ya ni esas medidas me hacían sentir tranquila. Al llegar, miré bien la calle buscando señales de mi tío o de Priya, algún carro estacionado con alguien adentro, alguna figura sospechosa, cualquier cosa que delatara que me seguían, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, el miedo no se iba. Sentía ese peso frío en la panza. Cuando entré, el depa que había sido mi refugio ahora sentía como si ya no me perteneciera, como si estuviera contaminado solo por el hecho de que mi tío estuviera tan cerca, buscándome. Vi mis cosas regadas en el cuarto de huéspedes, los libros de la maestría, mi laptop donde avanzaba mi plan de negocios, los pocos recuerdos que traje de Mumbai, y pensé en lo poco que me costaría otra vez dejarlo todo atrás y empezar de cero. Eso me llenó de tristeza y cansancio. Ya estaba harta de vivir huyendo y dejando pedazos de mi vida. Eché algo de ropa en la maleta, mientras David hacía llamadas buscando otro lugar seguro para mí. Cualquier ruido en el pasillo me ponía en alerta. Cualquier sirena lejana me hacía dudar si mi familia ya habría convencido a alguien de que yo estaba en peligro. Al final, David me avisó que su colega Rebecca tenía un cuarto libre en Oakland donde podía quedarme un tiempo. Solo asentí, ya demasiado agotada para dar las gracias. Esa noche sería la última en San Francisco por un buen rato. Al día siguiente, me desperté antes de las 4, sin poder dormir más. A las 5, Rebecca llegó por mí y cruzamos a Oakland en su coche, a su departamento pequeño. Ella era abogada de patentes. Había trabajado antes con David y no me hizo preguntas. Solo me mostró mi cuarto y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Pasaron 3 semanas ahí, trabajando desde casa en mi plan de negocios, tomando clases en línea y casi sin salir, salvo para comprar comida en horarios poco comunes. Hasta que una mañana llegó un correo de mi mamá. El asunto solo decía, por favor lee.
importante. Adentro venía una foto de mi papá. Parecía estar en una cama de hospital, pálido y conectado a aparatos médicos. Decía que le había dado un infarto por el estrés de mi desaparición y que tenía que regresar antes de que fuera demasiado tarde y lo perdiera para siempre. Me temblaban las manos viendo la imagen. Mi papá, el hombre que había controlado siempre mi vida, se veía frágil por primera vez. El mensaje seguía con súplicas de mi mamá sobre la familia, el deber, cómo mis hermanas trataban de salvar el negocio pero necesitaban mi ayuda, cómo esto estaba matando a mi papá poco a poco. Me quedé sentada una hora viendo esa foto, sintiendo cómo me aplastaba la culpa. Llamé a David y llegó enseguida. Vio la foto y luego buscó el perfil de LinkedIn de mi papá. Resulta que esa misma mañana mi papá había publicado una actualización sobre un nuevo acuerdo y se veía perfectamente bien en la foto. David me dijo con calma que la foto del hospital podía ser vieja o hasta fingida. Según registros, mi papá estuvo hospitalizado hace 2 años por algo menor. Esto era manipulación, no una emergencia verdadera. Cerré la laptop y acepté que no podía regresar, ni siquiera por eso. Volver era renunciar a todo lo que había construido. Al día siguiente me llamaron de un número desconocido. Contra mi instinto contesté. Era mi tío, con una voz fría y calculadora. Dijo que ya sabían que seguía en el área de la bahía, que tenían confirmación de mi solicitud de visa de estudiante y que esta era mi última oportunidad de regresar voluntariamente y con dignidad. Cuando le dije que no, me advirtió que ya habían contactado a mi programa de maestría, levantando preocupaciones sobre mi salud mental y mi estabilidad. Habían reportado que robé dinero de la familia y huí a Estados Unidos para escapar de la justicia. Me estaban destrozando la reputación y cerrando todas mis oportunidades solo para obligarme a regresar. Por primera vez sentí cómo la rabia le ganaba al miedo. Con tal de no perder el control, estaban dispuestos a arruinarme el futuro. Le dije a mi tío, dile a mi papá que prefiero no tener nada en Estados Unidos a tenerlo todo en la India bajo su poder. Colgué y, sin pensarlo mucho, llamé a una abogada migratoria que me recomendó Rebeca. Se llamaba Patricia Morrison. Le conté todo, le mostré los correos y las amenazas, y me dijo que tenía razones de sobra para pedir asilo por matrimonio forzado y presión familiar. El proceso sería complicado y largo, pero yo tenía pruebas y testigos. Ella podía ayudarme a armar un caso sólido para quedarme de manera legal y definitiva. Esa decisión lo cambió todo. En vez de seguir escondiéndome y huyendo, iba a luchar con todas las de la ley. En solo 2 días, Patricia metió la solicitud de asilo. Documentó cada detalle, todas las amenazas, el matrimonio arreglado que yo no acepté, el control constante, la declaración de David sobre el pleito en la oficina, la versión de Rebeca sobre cómo llegué, muerta de miedo. Mi tío todavía intentó una última jugada y se apareció en el edificio donde vivía Rebeca, exigiendo hablar conmigo. Rebeca no dudó y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron y mi tío empezó a hablar de deberes familiares y matrimonios arreglados, la oficial lo interrumpió y le dijo: por eso existen las leyes de asilo. Lo sacaron y le advirtieron que no volviera. El trámite de asilo duró 8 meses. Ese tiempo trabajé con David como consultora en estrategias de mercados emergentes, por fin usando lo que realmente sabía hacer. También me inscribí formalmente a mi MBA con una beca completa que gané por puro mérito. Empecé a construir la startup de tecnología textil sustentable con la que siempre había soñado. Me dieron el asilo gracias a las pruebas de coerción y matrimonio forzado. El juez fue claro en su decisión. El honor familiar nunca puede estar por encima de los derechos humanos. Así que quedé libre, legal y para siempre. Pude quedarme en Estados Unidos a armar la vida que yo escogí, no la que otros querían imponerme. 2 años después, mi empresa levantó una serie A de inversión. Desarrollamos tecnología textil que redujo el consumo de agua en un 60% y ya dábamos trabajo a 40 personas. Había conseguido algo real y valioso por mi propio esfuerzo, no por conexiones ni por matrimonio. De vez en cuando supe por parientes lejanos que mi papá logró cerrar otra fusión y que el negocio familiar iba bien, que la vida siguió sin mí. Mi mamá me mandaba correos muy de vez en cuando. Casi nunca los abría, aunque los guardaba por si un día me animaba a leerlos. La reliquia familiar, el reloj del abuelo de mi papá, valuado en más de $50,000 y que me quiso dar antes de anunciar el matrimonio, seguía guardado en una caja de seguridad. No podía venderlo ni usarlo, pero tampoco era capaz de deshacerme de ese pedazo de historia familiar, incluso después de todo. Un día decidí llevarlo puesto a una junta del consejo de mi empresa, no porque hubiera perdonado a mi papá ni aceptado lo que hizo, sino porque yo sola me había ganado el derecho de redefinir lo que significaba el legado familiar. Ese reloj representaba generaciones de trabajo en la industria textil y yo estaba honrando esa historia a mi manera, bajo mis propias reglas. David se volvió mi socio y mi mejor amigo. Rebeca me presentó a su hermano y él se convirtió en nuestro director de tecnología. Construimos algo juntos basado en confianza y respeto, no en obligaciones ni en control. Aprendí que la familia que uno elige puede ser más fuerte que la de sangre. A veces, hacer lo correcto significa alejarte de quienes deberían amarte sin condiciones.
pero solo te aceptan bajo las suyas. Yo me elegí a mí misma y mis sueños cuando mi familia intentó usar el deber y el honor como armas, y volvería a hacerlo sin pensarlo. Visto en retrospectiva, el momento en el que mi papá anunció mi matrimonio arreglado fue el verdadero final de mi vida anterior. En ese instante no lo entendí del todo. No sabía que los finales pueden ser también inicios, si tienes el valor de enfrentar el miedo y lanzarte al vacío. Cuando tomé en serio la amenaza de mi tío y me negué a regresar, todo quedó claro. Lo que más les importaba era el control y la tradición, no mi felicidad ni mi potencial. Todavía me visita la culpa, sobre todo en las noches, pero ya entendí que es el precio de la libertad cuando tu familia confunde el amor con poseerte. Y la verdad, hasta agradezco que hayan presionado tanto, porque eso me obligó a resistir con más fuerza y a descubrir quién era yo realmente, más allá de sus expectativas.